Salud, estimados hermanos en Cristo Jesús, en la Virgen María. Una vez más con ustedes, su hermano Alexis Mosquera, con otra meditación más de la enseñanza de nuestra Iglesia Católica. Vamos a compartir un poquito hoy acerca de el Ave María, ¿verdad? Una de las oraciones más importantes que tenemos los católicos. Yo hablé la otra vez de la oración del Gloria, ¿no? Porque estamos hablando de cuáles son las tres oraciones principales del Rosario. Yo comencé de atrás para adelante, hablé de la oración del Gloria, su contenido teológico, ¿no? Y ahora vamos a hablar de el Ave María. Más adelante hablaremos del Padre Nuestro, ¿no? Explicando el contenido teológico y lo que realmente quiso Jesús decirnos con esas oraciones. Bueno, vamos a hablar del Ave María y vamos a ver cómo el Ave María, en primer lugar, es totalmente bíblico, y vamos a ver también que tiene un contenido teológico. Ustedes saben que la teología, los teólogos son los que profundizan en la revelación que está compuesta de la tradición apostólica, que fue lo que Jesús le transmitió a los apóstoles y los apóstoles a sus sucesores, hasta que luego en el año 384 se compiló la Biblia, ¿no? Todos los libros del Antiguo Testamento que ya estaban y los del Nuevo Testamento. Entonces la tradición apostólica es esa enseñanza oral, ¿verdad? Y no solo la enseñanza, sino la liturgia, la práctica de los primeros cristianos. Como vamos a ver, el Ave María forma parte no solo de la Escritura, sino de la misma tradición apostólica. Entonces, nuestro fundamento bíblico de los católicos, nuestro fundamento de los católicos es la tradición apostólica, o sea, la enseñanza oral y la Escritura, ¿verdad? Entonces, comencemos con Ave María, ¿no? El Ave María comienza: Dios te salve María, llena eres de gracia. Vamos a dejarlo hasta ahí. La palabra Ave María es el saludo que le dio el ángel a la Virgen. Por supuesto que no es la traducción correcta. La traducción correcta es alégrate, al español, ¿verdad? Vamos a ver cómo el ángel le habló a la Virgen. Debía haberle hablado en arameo, porque la Virgen no hablaba ni español ni griego. Le tuvo que haber hablado en arameo, ¿verdad? Pero no le dijo shalom, sino le dijo jaire. Jaire, la palabra, o sea, le habló en arameo, pero cuando Lucas escribió el Evangelio, que lo escribió en el griego koiné, puso la palabra jaire, jaire que significa alégrate. No le dijo shalom, que era lo habitual entre los judíos, ¿verdad? Por eso es que la Virgen dijo qué significará este saludo, porque el ángel no la saludó como se saludaban habitualmente los judíos, sino que le dijo alégrate, ¿verdad? ¿Y qué significa esa palabra alégrate? Esa palabra hace alusión a los profetas, sobre todo Isaías, que es el alégrate, hija de Sión. Es la alegría mesiánica, es el cumplimiento de las promesas de que el Mesías ya había llegado, ¿verdad? Alégrate, jaire, alégrate. ¿Por qué se dice Dios te salve María? Porque como ustedes saben, como los judíos rechazaron al Mesías, entonces Dios escogió un pueblo para poder transmitir la salvación al mundo, y fue precisamente el pueblo romano, ¿no? Y como ustedes ven ahora, la Italia acogió la fe cristiana, católica, y como esa es una expresión romana, Dios salve al rey, entonces esa expresión romana se le atribuye a la Virgen María. Como los romanos, los italianos tomaron la fe, entonces dice Dios te salve María, ¿no? O sea, Dios salve a la reina. Pero como le decía, la traducción correcta es alégrate, ¿no? Por eso en el catecismo se puede decir de dos formas. En el catecismo está escrito que puede decir Dios te salve María, y entre comillas entre paréntesis dice alégrate. Entonces las dos formas son correctas. Se puede decir Dios te salve María, que es la expresión romana o italiana, y la expresión alégrate, que es la más correcta, la más adecuada. Alégrate María. Entonces, alégrate María es eso, ¿no? Que llegó el Mesías. Y luego le dice, llena eres de gracia, el Señor está contigo. El griego que utilizó Lucas fue jaire, después dice que jaritomene. Que jaritomene es una palabra que está compuesta del núcleo, del centro de la palabra, que es jarito, y un prefijo que es que, y un sufijo que es mene.
¿verdad? ¿Qué significa la palabra jarito? Si ustedes leen las cartas de Pablo en el griego, vamos a contarnos que jarito Pablo la utiliza muchas veces escribiendo a las comunidades cristianas primitivas. La palabra jarito significa gracia, y la palabra gracia significa estar en amistad con Dios, una amistad formal. Es decir, todo es gracia de Dios, el existir es gracia de Dios, los dones carismáticos son gracia de Dios. Todo es la gracia de Dios, que Dios te dé un trabajo, ese es un regalo de Dios, una gracia de Dios. Pero aquí la palabra gracia, jarito, significa estar en amistad con Dios. O sea, es lo que uno recibe luego del sacramento del bautismo. Se borra el pecado original y uno está en gracia, se pone la gracia significante y uno está en amistad con Dios formalmente, ¿verdad? Las personas que no están en gracia de Dios, podemos decir que no son enemigas de Dios, pero tienen una amistad informal, donde estando así no pueden tener méritos sobrenaturales, es decir, todo lo que hacen no les sirve para la vida eterna y sobre todo no les santifica, ¿ok? Entonces, el ángel no solamente le dice jarito, sino que le dice el prefijo que. En el griego koiné, ¿qué significa? Que pasa ese tiempo presente, ¿verdad?, al pasado. Es decir, que el ángel le está diciendo, tú no eres jarito, o sea, tú no estás en gracia, en amistad con Dios ahora mismo, sino desde siempre, ¿ok? ¿Qué significa? Que va al principio. Entonces lo que está diciendo aquí el ángel es que tú desde que existes estás en jarito, desde el principio. Por eso es que nosotros los católicos creemos en la Inmaculada Concepción, que en el momento de la concepción de la Virgen María, cuando se unió el espermatozoide con el óvulo de sus padres, en ese momento Dios intervino y la santificó. En otras palabras, en el mismo momento de la Virgen existir, cuando Dios la creó, también la bautizó y nació en gracia de Dios, ¿verdad? Entonces significa que eso es como decir, bueno, yo a los 20 años me gané la lotería millonaria y soy hoy millonario, pero yo antes no era millonario, era pobre, por ese ejemplo. Entonces, de los 20 años para adelante yo soy millonario. Eso es diferente a que cuando yo nací en una cuna de oro y fue millonario porque mis padres eran millonarios. Entonces, toda mi vida he sido millonario, desde el principio. La otra comparación que a mí me gusta es la del lunar, ¿no? Y la del tatuaje. El lunar lo tengo desde que nací, pero el tatuaje me lo puse, por ejemplo, a los 25 años, los 30 años, ¿no? Entonces, el tatuaje apareció el día que yo me lo puse, no desde el principio de mi existencia. El lunar sí. Entonces, esto que le está diciendo la Virgen María, tú estás en gracia, en amistad con Dios, ¿verdad? Desde el principio de tu existencia. ¿Qué significa eso? ¿Qué es jarito? ¿Verdad? Entonces, por eso nosotros creemos que María, y tiene este sustento bíblico. Lo que pasa es que los evangélicos, los protestantes no entienden el griego original, ¿verdad? En que fue escrito el evangelio, ¿verdad? Y luego la palabra mene, que significa, manda el presente al futuro. O sea, mene, que significa que tú no solamente estás en gracia ahora mismo y en amistad con Dios, sino para siempre. Mene significa eso, yo no lo estoy inventando. Es el griego koiné y eso es lo que dice, ¿verdad? Eso es lo que significa para siempre, ¿verdad? En otras palabras, como que la Virgen María fue confirmada en gracia por el ángel. Confirmación en gracia que hay unas especulaciones teológicas que dicen que si algún santo fue confirmado en gracia, es decir, que no iba a pecar más nunca, no se sabe, ¿verdad? Pero de la Virgen María sí, el ángel la confirmó en gracia, así que nunca iba a cometer un pecado mortal. Y hoy sabemos que ni siquiera pecados veniales, ¿verdad? Entonces, eso significa, Jaire, alégrate, llena de gracia, tú que estás y estarás siempre en amistad con Dios, o sea, santa. Ella nació santa. Después de Cristo es la única, ¿verdad? El Señor está contigo, o sea, más que contigo, dentro de ti, ¿verdad? Porque la gracia nos hace que Dios inhabite en nuestra alma por amistad, ¿verdad? Dice el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Bueno, decir bendita eres, la palabra bendecir viene de decir bien. O sea, estamos diciendo bien de la Virgen María. Estamos diciendo que ella es grande, porque como ella misma dijo, ¿verdad? Desde ahora todas las generaciones me felicitarán. Y cuando nosotros rezamos el Ave María, estamos no solamente teniendo un sustento bíblico y teológico, sino que estamos cumpliendo la profecía que ella dijo cuando visitó a su parienta Isabel, llena del Espíritu Santo, que iba a ser bendecida, felicitada por todas las generaciones. Decir bien, ¿verdad?
¿cómo nos vamos a decir bien de la que escogida para ser la madre de Dios? O sea, estamos hablando bien de ella, significa bendecir. Bueno, y bendecir a Jesús, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. ¿Cómo no vamos a hablar bien de Jesús? ¿Cómo no vamos a decir bien de Jesús? ¿Verdad? El que vino a salvarnos, el que vino a redimirnos, el que dio la vida por nosotros. ¿Se dan cuenta cómo el Ave María es totalmente bíblico y teológico? Entonces, la segunda parte del Ave María es Santa María, ya lo estamos diciendo, es santa, ya lo dijo el ángel. Santa María, Madre de Dios. Ese es hemos hablado ahora del primer dogma María, ¿no? Que fue Inmaculada Concepción. Aquí decimos Santa María, Madre de Dios. Estamos hablando de otro dogma mariano, porque son 4, ¿verdad? Que ella es Madre de Dios. ¿Dónde está fundamentado que es Madre de Dios? Bueno, cuando la Virgen María visitó a su parienta Isabel, dice que Isabel se llenó del Espíritu Santo. Por ahí escuché un comentario de un evangélico que decía que fue Isabel la que dijo eso. Espérate, pero es que es palabra de Dios. Independientemente de que fue Isabel, si está en la Escritura es palabra de Dios. Y si está en la Escritura fue inspirada por el Espíritu Santo. Es más, el mismo evangelio dice que ella se llenó del Espíritu Santo y la criatura saltó en su vientre. O sea que Isabel no estaba hablando por ella misma. Entonces dijo, ¿quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a mí? Y la palabra griega, koiné, que utilizó Lucas para decir esa expresión, ¿quién soy yo para que visite a la madre de mi Señor? Dice, Kyrios, Señor Kyrios. Y Kyrios en griego es cuando se refiere a Señor como Dios. Porque ahí tú puedes decir, bueno, el Señor, por ejemplo, cuando tú escuchas expresiones que Abraham, Lot, le decían que mi Señor, ¿verdad? O por ejemplo, Samuel que le decía al sacerdote con el que vivía mi Señor, ¿verdad? Pero ahí no está diciendo que es Dios. Pero cuando se utiliza la palabra Kyrios, estamos diciendo que ese Señor es Dios. Es griego. En hebreo, Adonai, ¿verdad? Señor con mayúscula, ¿verdad? Entonces, la madre de mi Kyrio. Entonces, los evangélicos dicen que no, que la María no es madre de Dios porque ella es la madre de Dios hombre, de Jesús hombre. Pero, ¿cómo hacemos nosotros para que Jesús... Pero Jesús se encarnó en María. Eso está clarito en el evangelio. Juan dice, el verbo de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Entonces, él se encarnó en María y creció en María. María le transmitió toda su humanidad. Por eso hay gente que dice que Jesús tenía que parecerse mucho a la Virgen, porque no tenía genética de su papá, porque su papá era Dios, y Dios no es materia, no es física, no tiene cuerpo, sino es espíritu, y el cuerpo lo pone, los hombres, nosotros ponemos el cuerpo a nuestros hijos. Entonces, Jesús tenía que parecerse mucho a la Virgen, ¿verdad? Entonces, ¿cómo que el Hijo de Dios, el Verbo no nació de María solamente la parte humana? Pues es como que mi espíritu se salió de mi cuerpo para que naciera mi cuerpo nomás y después se volvió a meter. Eso no tiene sentido. Eso es una más que una herejía, eso es como, perdonen, es una estupidez. San Pablo dice que Jesús se hizo semejante a todo menos en el pecado. O sea, lo único que diferencia a nosotros a Jesús de nosotros es que nosotros somos pecadores y Él nunca pecó. Pero igual que nosotros, se encarnó como nosotros, claro, por obra del Espíritu Santo. Se fue creciendo, primero fue un embrión, luego un feto, luego creció y luego nació. Claro, nació de una forma especial, no como nosotros. Porque Jesús era el que quitaba el pecado del mundo y María no tenía pecado, como acabamos de ver. Entonces, el dolor, el sufrimiento está asociado al pecado. Recuerden la sentencia del Génesis. Parirás a tus hijos con dolor. Pero eso fue después del pecado, fue una sentencia, una consecuencia del pecado. Y como Cristo no tenía pecado, porque Él es el que iba a salvarnos de pecado, y María no tenía pecado, como hemos visto, entonces su nacimiento no podía haber dolor. O sea que si el hombre nunca hubiera pecado, no hubiera tenido sufrimiento a la mujer al parir, ni ninguna enfermedad ni nada. Este fue un nacimiento, en ese diferente, pero luego nació como nosotros en cuerpo y alma, ¿verdad? Porque cómo iba a nacer, no tiene sentido eso, ¿verdad? Entonces María es madre de Dios porque quien nació de ella, quien se encarnó de ella, es la segunda persona de la Santísima Trinidad, Dios con nosotros. Así lo dice incluso el libro de uno de los profetas, creo que es Isaías, no recuerdo en este momento. Dios está con nosotros, ¿verdad? La Virgen que dará luz, quedará encinta y dará a luz un hijo que llamaremos Emmanuel, que significa Dios con nosotros, ¿verdad? Y luego dice Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores.
nosotros le pedimos a la Virgen que ruegue por nosotros. Y aquí yo hago un comentario de esta Santa María Nazarelo, ¿no? Esta amiga y compañera de Don Bosco. Don Bosco fundó los salesianos y ella fundó las Hermanas de María Auxiliadora, allá en Turín. Entonces, yo he estado por allá, muy bonito eso, ¿no? Maravilloso. Y ella decía a sus hermanas, Santa María Nazareno, que dicho sea de paso, su cuerpo está incorrupto, ya tiene más de 100 años, como 150 años. Ella le decía a sus hermanas, cuando ustedes le vayan a pedir algo a Dios, no se lo pidan ustedes directamente. Pídanselo a la Virgen María, que ella le pida por ustedes. Porque de ninguna de ustedes se ha dicho que gozan del favor de Dios. Entonces ella decía que le pidamos a la Virgen María, ruega por nosotros pecadores. ¿Por qué? Porque nosotros somos pecadores y María no pecó. Entonces ella tiene más mérito ante Dios. Y cuando una persona es como María, que no pecó, porque ella pudo haber pecado, independientemente de que ella fue concebida sin pecado original, ella pudo haber pecado porque ella era libre. Nosotros pecamos por dos razones, porque somos libres y somos débiles. El pecado venial deliberado significa que abuso de mi libertad, y el pecado venial por fragilidad es que soy débil. No quería pecar, pero lo hice. María no tenía la debilidad, pero tenía la libertad, pudo pecar, pero no pecó. ¿Saben por qué? Porque la única criatura en este mundo que le ha hecho caso a Dios como se lo merece Dios fue ella misma, fue la Virgen María. Aquí está la esclava del Señor. Y al pie de la cruz seguía diciendo lo mismo, aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Entonces, ¿cómo una mujer como esa no va a tener influencia ante Dios? Ruega por nosotros, pecadores, porque somos pecadores y no merecemos. Dice el padre Roño Marín en su libro que por un mínimo pecado venial deliberado no tendríamos derecho al cielo, aunque nos confesemos. ¿Por qué? Porque el pecado, cualquier pecado que sea mortal o venial deliberado, tiene una malicia inmensa. No porque el acto pecaminoso sea inmenso, sino porque el Dios que es ofendido es inmenso en su amor por nosotros. Y ya no merecemos. Pero como ella sí merece porque no pecó, entonces imagínense ustedes, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora, o sea, ahora mismo los teólogos nos enseñan que tenemos que tener una doble petición. La primera, que podamos tener las gracias para ser santos, para santificarnos. Y en segundo lugar, podemos pedirle las cosas necesarias, materiales, temporales, pero siempre condicionadas a la voluntad de Dios, ¿verdad? Lo material, lo temporal, se pide, es lícito pedirlo, pero condicionada a la voluntad de Dios. La santificación es un deber pedírselo y luchar por ella para poder glorificar a Dios mejor. Y dice, ahora y en la hora. Qué bendición de nuestra muerte, amén. Qué bendición que el día que nosotros moramos, llevemos a la presencia de Dios. Por haber dicho a la Virgen María todos los días que ruegue por nosotros pecadores, ahora y en la hora, hacia el día del juicio, esté ella ahí al lado de nosotros diciendo, aquí está este hijo mío, esta hija mía, que todos los días me dijo que intercediera por él a la hora de su muerte, el día del juicio. Por eso decía San Alfonso Ligorio que cuando Dios quiere llevar a una persona a alta grado de santidad, le hace muy devoto de la Virgen, ¿verdad? O que que una señal segura de salvación es devoción a la Virgen María. Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Bueno, hermanos, que Dios los bendiga. Seguiremos luego con el Padre Nuestro. Saludos.